Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. A lo largo de todo el año litúrgico, la Iglesia nos hace repasar las vidas de los santos y muy particularmente podemos pensar que también nos pone por delante la figura de los apóstoles de Jesús. A lo largo del año hay una fiesta para cada uno de ellos. Estamos acabando un año más y el último apóstol del cual se habla y se trata en el año litúrgico es San Juan, al que la Iglesia celebra el día de hoy. San Juan era muy joven, jovencísimo, cuando conoció a Jesucristo, y él vivía en las orillas del mar de Galilea. Sus padres y su familia se dedicaban a la pesca, como tanta gente que vivía en los alrededores de aquel lago. Y eran además personas de buena posición social. Juan es hermano de Santiago, el mayor. Y un día Jesús pasó por ahí, por la orilla del lago. Estaban Juan, Santiago y su padre remendando las redes de la pesca, ya por la tarde seguramente, y el Señor pasando por ahí los llamó. Y entonces Juan quedó cautivado por la figura de Cristo y dejando todas las cosas lo siguió. Uno podría pensar, ¿cómo se puede seguir a una persona a la que no conoces? Pero Juan yo lo conocía de alguna manera, porque Juan, el apóstol, antes de estos hechos, había sido discípulo de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta que anuncia a Cristo en su vida pública. Juan era discípulo del Bautista y un día el Bautista, viendo a Cristo pasar, quizá a una distancia razonable, y se le podía ver caminar, Juan Bautista dijo: «He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Y al oír esto, Santiago y Juan se fueron tras el Señor y dice el Evangelio, lo cuenta él mismo, que se pasaron todo el día con él. ¿De qué habrán hablado esa tarde? Jesús les habló de tantas cosas que no sabemos, pero aquellos jóvenes quedaron cautivados por la figura de Cristo, por su personalidad, por su cariño, por su sonrisa. Y ahí estuvieron con él toda aquella tarde, y a partir de ese momento Juan decidió seguir a Jesucristo. Juan era joven todavía. Algunos piensan que tendría 15 años de edad o a lo más 17 años. Y esto me hace pensar cómo a veces se puede, no sé, como razonar así, pensar que una persona de esa edad puede entender cuál es su vocación, qué es lo que le pide Dios. A veces dirán, no, está muy chico ese niño, todavía niño para plantearse temas importantes de entrega a Dios. Y se puede pensar que lo mejor es que pasen los años, que se establezca, que se realice, y ya que pase el tiempo, si se encuentra con condiciones de seguir al Señor, que deje todas las cosas y lo siga. Esto encierra una cierta falacia. ¿Cuántas personas han seguido a Cristo siendo muy jóvenes? Y Juan es uno de ellos. Cuando el Señor lo mira, cuando el Señor lo llama, Juan no duda y sigue al Señor y lo sigue toda la vida. Toda la vida de Juan estuvo centrada en Jesucristo. Fue fiel todo el tiempo. Y además, como veremos, Juan es el último de los apóstoles que fallece a finales del siglo I, cuando Juan tendría a lo mejor 80 años, 90 años de edad. Muere Juan y por tanto Juan fue testigo de toda la vida de Cristo, toda su vida pública. Y Juan fue un apóstol, como todos los apóstoles, que siguieron al Señor y lo llevaron por todas partes de aquel mundo conocido. Es un testigo privilegiado de la vida de Cristo. Pero también
dice él mismo en una de sus cartas, unas frases que son muy bonitas y son como un resumen de lo que Juan había visto. Dice, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Está diciendo, yo lo vi, yo hablé con él, yo conviví años con él, yo lo toqué, yo lo vi muerto, yo lo vi resucitado. Dice, esta vida, la vida de Dios, se hizo visible y nosotros la hemos visto. Somos testigos de ella. Un testigo es una persona, no solamente es alguien que ve algo, que puede certificar algo que le consta. Un testigo es, en sentido bíblico, una persona que además es capaz de morir por alguien o morir por algo. Juan se pasó toda su vida hablando de Jesús. Y lo que más recordaba de Jesús era su cariño. Por eso es el apóstol que mejor explica cómo quería Jesús a los apóstoles, cómo lo quería él también, tanto, y por tanto Juan es un testigo privilegiado de todo lo que el Señor explicó con sus palabras y también con sus obras del amor que nos tiene. Por ejemplo, Juan es testigo privilegiado de la última cena. Juan, pasados los años, hablará únicamente de esto. Cuando ya es mayor y le invitan a conocer a los cristianos que se van convirtiendo, los que van llegando a la Iglesia Católica, dicen que Juan, cuando llegaba a un lugar, ¿de qué hablaba? Pues solo hablaba de esto, del amor de Cristo por nosotros, del amor nuestro a los demás. Lo que más recordaba de Jesús era su cariño. Nosotros, dice en una carta, que hemos creído, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Si esta frase la guardáramos en el corazón muchas veces, solo con darle vueltas a esta frase y aplicarla a nosotros, yo que he creído en Dios, yo sé el amor que Dios me tiene a mí. Eso es seguir a Jesucristo. Es estar tan convencido, tan contento de saber que el amor que Dios me tiene es infinito a mí. Eso me puede mover a mí a amarle, a servirle. Por eso Juan entendió de muchas maneras que el Señor de verdad nos había amado hasta el final. Él estuvo como único testigo entre los apóstoles de la muerte de Jesús en el Calvario. Juan fue, junto con Pedro, el primer testigo de la resurrección cuando va al sepulcro y se encuentra el sepulcro vacío, y cuando vuelven, Jesús se les mostrará al poco tiempo vivo y resucitado, y estos apóstoles, sobre todo Juan, predicará por todas partes esta gran verdad de nuestra fe. Es un testigo privilegiado de la vida de Cristo. Es, además, que estando él con la Santísima Virgen en el Calvario, él estaba ahí, entre todos los apóstoles, solo él pudo estar como testigo vivo ahí, viendo aquello que estaba ocurriendo, muy cerca de la cruz con la Virgen, y ahí oyó esas palabras, últimas palabras que Cristo dijo antes de morir. Dirigiéndose a la Virgen, a su madre, le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo. Y Juan estaba a su lado. Ese apóstol que está ahí es tu hijo. Y dirigiéndose a Juan, le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces, Juan la llevó a casa, y Juan se ocupó de la Virgen, y Juan fue, seguramente, de los apóstoles, el más querido por la Santísima Virgen. Es un hombre que ha dejado una huella enorme en la vida de la Iglesia. Es el único apóstol que no sufrió el martirio, pero sufrió suplicios, y cuando el emperador veía que Juan predicaba por todas partes, lo condenaron nada menos que a ser arrojado vivo a una tina de aceite hirviendo. Pero Jesús no quería que su apóstol muriera entonces, le hizo que superara aquella terrible prueba, no murió de eso, pero lo desterró muy lejos, a una isla que se llama Patmos, en la cual Juan escribió el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Qué gran hombre, qué hombre tan enamorado de Jesús. Hoy podemos pedirle a Juan
que de manera especial los jóvenes busquen a Cristo y lo encuentren y se sienten llamados, aunque sean muy jóvenes, que lo piensen bien, que se pongan delante de Dios y reflexionen si no será que también Cristo hoy necesita en ellos una respuesta para seguir extendiendo el Evangelio por el mundo. Entregarse a Dios como Juan lo hizo a Cristo en su vida. Y también que nos enseñe a tratar a la Virgen. No hay apóstol, como dije antes, que haya tratado tanto a la Virgen como él, y por tanto María lo miraría siempre como un hijo predilecto entre todos los apóstoles. Pues que Juan nos ayude con esas palabras que hemos meditado a seguir a Jesucristo, a ponerlo en el centro de nuestra vida, a enamorarnos de Él, y también que nos enseñe a tratar a la Santísima Virgen como Madre nuestra, porque María vive con su cuerpo y alma en el cielo, y desde el cielo nos protege, nos anima, nos fortalece con su cariño, y hará por nosotros lo mismo que hizo por los apóstoles, lo mismo que hizo por San Juan. Pues que el Señor nos conceda que estas cosas que hemos meditado nos ayuden a vivir mejor el seguimiento de Cristo como Juan lo hizo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.